Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esta charla. Es un honor tener con nosotros a Germán Garrido, que es profesor asociado en el Borough of Manhattan Community College de la Universidad de CUNY, o sea que es City University of New York. Sus áreas de interés incluyen teoría queer, los estudios LGTBQIA siguientes, latinoamericanos y las literaturas del Cono Sur. Publicó artículos en volúmenes y revistas como The Cambridge History of Latin American Women's Literature y muchos otros más. Es muy lindo que Germán hizo su tesis de doctorado con Gaby Giorgi, aquí presente, que es profesor del doctorado acá, así que todo se mezcla, todo se conecta. También me acaba de comentar que en su comité de tesis estuvo Mariano Siskin, que nos va a visitar en unos meses, en 2 meses, para presentar un trabajo. Y que bueno, ha sido un asiduo participante de este foro, y además es el director de tesis de Anita, que está acá presente hoy, y bueno, así que todo queda en familia. Y más cosas quiero decir de Germán, era solamente una interrupción para levantar un poco, para que no estar leyendo todo el tiempo. Bueno, entonces eso les contaba, que publicó muchos artículos en diferentes volúmenes y revistas, y que publicó un libro que, está armando un libro que va a aparecer en Beatriz Viterbo, ¿cuándo? Para fines de este año. Fines de este año, así pasamos que al chivo. Estamos todos leyendo un anticipo súper inminente de un libro que se va a llamar La Internacional del Pecado, desvíos de lo cosmopolita en copy, María Moreno y Néstor Perlonger, en donde analiza, a partir de la obra y el recorrido político e intelectual de estos autores, los diversos modos en que comunidades queer, reales y ficcionales, trazan sus propias coordenadas planetarias, excediendo tanto el ámbito nacional como los repertorios típicos del cosmopolitismo. Así que hoy nos va a presentar un trabajo sobre copy, y lo dejo entonces a Germán que presente con nosotros. Bueno, muchas gracias, Luz, por la presentación. Hola a quienes están conectados por Zoom, y bienvenidos a todos, y gracias por acompañarme y por leerme, porque bueno, circuló el texto, que era medio largo, así que bueno, muchas gracias por su compañía. Gracias, Luz Horn, por la invitación, también a Edgardo Bieleque por la invitación, a todo el doctorado de Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural, a Jaime Mesa Bedoya, que colaboró para que esto sea posible, y bueno, un honor estar acá en el foro de Crítica Cultural. Como dije, bueno, también gracias a todos los conectados por Zoom y a todos los presentes. Algo sobre mí, como les dijo Luz, trabajo como profesor asociado en un community college, el Borough of Manhattan Community College, que es parte de la red CUNY en Nueva York. También siempre me gusta agradecer, soy un miembro orgulloso del sindicato del college, y el sindicato cuenta con su propio sistema de apoyo económico a los investigadores de CUNY, y gran parte de la investigación que yo realizo está hecha gracias a ese apoyo. Justamente ahora estoy en la fase de edición final, dando las últimas revisiones al manuscrito, que como les dijo Luz, si todo sale bien, se va a publicar a fines de este año por Beatriz Viterbo, así que bueno, siempre me gusta hacer ese agradecimiento también. Y bueno, siempre es un placer ponerme en contacto con colegas y estudiantes de doctorado, en programas de posgrado y de pregrado, de grado, en
en Buenos Aires, en Argentina, así que un placer estar acá. Y bueno, ya estuve hablando con algunos de ustedes un poquito, después seguimos la conversa. Para el PowerPoint voy a ir tocando acá. Por cierto, tengo una voz totalmente congestionada, pero parece que estuviera lleno de COVID, pero no es así. Me di cuenta que soy alérgico a la lactosa y me había olvidado y estuve tomando mucho café con leche y este es el resultado. En fin, bueno, hubo un pequeño cambio en el título, no sé si estarán acostumbrados a eso, ahora es ¿En qué mundo? Copy y sus desvíos de lo cosmopolita. Y bueno, empezamos. Hacía tiempo me venía rondando la palabra loquibambia. Me gustaba que se descompusiera en loca, locus, bamba. La imaginaba en mayúscula, como el nombre de un país tan mítico como el de Jauja, igualmente feliz. Una isla voladora y sin fronteras, una especie de asentamiento transnacional que se fuera instalando al azar por sobre mar y tierra, una patria portátil para los disidentes sexuales. Así introduce la escritora, periodista, actual directora del Museo del Libro y de la Lengua, María Moreno, una colección de artículos reunidos y publicados en 2019, precisamente bajo el título Loquibambia, Sexo e Insurgencia. Y aunque Moreno no indaga mucho más en esa patria portátil para disidentes sexuales, invocada en la nota introductoria, el mismo libro de Moreno parece urdir aquel locus de locas, como dice, imaginariamente, a través de ensayos sobre Pedro Lemebel, Loana Berkins, Néstor Perlonger, y no casualmente, Copy. Y digo no casualmente, porque aquel locus queer que Moreno imagina no puede sino traer los ecos de la interespacial homosexual de la novela La guerra de las mariconas, la guerre de PD de 1982 de Copy, el escritor, actor e historietista del que vengo a hablarles hoy. El líder de la interespacial homosexual, desde el interior de su plato volador, se jacta de integrar una especie de cosmopolitismo de locas y de tortas. Cito: la bandera canadiense, ni siquiera llevamos la bandera de la tierra, pertenecemos a todas las nacionalidades. La interespacial homosexual, que cuenta con su propio Estado Mayor y sus propios hospitales y se extiende a través de las galaxias, lleva al paroxismo o a la caricatura lo que entre las décadas del 70 y del 80 se evidenciaba como el surgimiento y la veloz expansión de una comunidad gay homosexual y en menor medida lésbica, más visible que nunca en varias ciudades del mundo. Como se leía en un artículo de la revista El Boletín del Frente de Liberación Homosexual Argentino en 1973, parodiando las declaraciones... Uy, me olvidé de pasarla. Ok, en fin, acá llegó esta. Repito, como se leía en un artículo de la revista del Frente de Liberación Homosexual Argentino en 1973, parodiando las declaraciones de un político y oficial militar de la época, el mundo entero estaba siendo tomado por una internacional del pecado. Como podemos ver, así como la solidaridad y la influencia recíproca entre disidentes sexuales y agrupaciones militantes estimulaba la imaginación paranoica de los sectores más reaccionarios y sus sueños de exterminio, también daba letra a Copy, y viceversa, así como a un corpus vasto de autores que, cada uno a su modo y a su tiempo, nos confrontan a sus loquibambias, comunidades queer que aparecen dispersas alrededor del mundo, atravesando o rediseñando fronteras, tensionando su propio sentido de pertenencia a una nación determinada, y también, como intentaré demostrar hoy, tensionando la noción misma de cosmopolitismo. El repertorio literario que liga la disidencia sexual con un cierto cosmopolitismo puede remontarnos a aquellas poses de fin de siglo que, como nos enseñó Silvia Molloy, no solo desbordaron las normas sexogenéricas de su tiempo, sino también los territorios e imaginarios nacionales. Para Copy, el escritor polaco Witold Gombrowicz, a quien invoca al comienzo del Baile de las Locas, de Val de Foll, de 1977, es un referente mucho más decisivo que el cosmopolitismo asociado a la revista Sur, aún en sus vertientes más queer. Cuenta Gombrowicz sobre su exilio en Argentina. ¿Malísima qué? Alguien tiene que mutearse. O me está puteando. A ver. Por ahí dijiste malísimo. Muteada. Bien.
Como les decía, cuenta Gombrowicz sobre su exilio en Argentina, cito: a mí lo que me fascinaba del país era lo bajo, a ellos, los del sur, lo alto. A mí me hechizaba la oscuridad de Retiro, por acá, a ellos las luces de París. Fin de cita. Como se recordará, su novela de Gombrowicz, Transatlántico, de 1953, se adentra en una suerte de gire callejero en la zona portuaria aledaña a Retiro, gire del que participan miembros de una llamada filiatria, es decir, una extraña comunidad de hijos de diversas etnias, razas y orígenes nacionales, también referidos como caminantes, que viven en constante movimiento y reniegan de los valores paternos, así como del llamado a la patria a pelear en su nombre. Al decir de Lina Meruane, en su gran Viajes Virales, la del homosexual es desde el inicio, cito, una gesta por la vía de la fuga contra las rectas expectativas que la patria le traza. Y como explica en su estudio sobre los relatos seropositivos entre la década del 80 y del 90, la aparición del VIH-Sida como enfermedad metáfora de la globalización viene a reforzar figuraciones de disidentes sexuales en cuanto a viajeros, cosmopolitas, cuando no como, cito, una comunidad enferma y errante. En este arco que va al menos de fines del siglo XIX hasta la irrupción del VIH-Sida y acaso se extienda hasta nuestros días, los desvíos de lo cosmopolita que analizo tienen lugar mayormente entre los 70 y los 80 y sobresale en ellos un singular impulso comunitario entre la ebullición contracultural y la visibilidad militante en el marco de una interconectividad transnacional hasta entonces inédita. Lejos de cualquier idea de representación, la galaxia Copy en el firmamento queer brilla como un laboratorio de formas de vidas en común que al menos en parte escapan las lógicas identitarias nacionales y sexuales, así como también los repertorios cosmopolitas tradicionales. María Moreno reproduce, o fabula, una de sus conversaciones con Perlonger, que bien podría haber tenido lugar en la discoteca No se lo digas a nadie, de Madrid, si alguno leyó el Affair Skeffington, donde Perlonger y María Moreno invocan a Copy para demostrar cómo para todas ellas los vínculos queer van adoptando distintas identidades y afiliaciones. Nena. ¿No? Hay que meter tal vez el... Antes... Está en la otra pantalla. Ahí está. Nena. Como dice Copy, lo que pasa es que en una pareja de homosexuales no hay un sádico y un masoquista, sino un fascista y un marxista. Y en una pareja de lesbianas, dos psicólogas. ¿Sos lesbiana? ¿Cómo se te ocurre? Dios dirá. Sí, como señala Mariano Siskin, otro amigo de la casa, la potencia del cosmopolitismo latinoamericano entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX surgía de un cierto deseo de mundo en los esfuerzos denodados de políticos e intelectuales por insertar a la región en un horizonte universal desde una posición percibida como marginal. Esa potencia del cosmopolitismo tradicional, decía, radicaba en gran medida en su capacidad de imaginar ese mundo, ese ansiado mundo, de un modo voluntarista casi, a contramano muchas veces de la realidad circundante, con el fin de modernizar a Latinoamérica en el concierto de la cultura mundial. Aunque son otros los deseos y los proyectos estéticos políticos que hoy nos ocupan, me interesa recuperar algo de ese poder imaginativo señalado por Siskin, que sugiero empuja también algunos de los desvíos cosmopolitas de los que estamos hablando hoy. Al reflexionar sobre los potenciales de un nuevo pensamiento cosmopolita, Homi Bhabha, Sheldon Pollock, Carol Breckenridge y Dipesh Chakrabarty proponen que, cito, el verdadero cosmopolitismo aún está por venir. Una invitación que nos recuerda llamativamente a la primera línea del célebre Utopía Queer de José Esteban Muñoz, cito, lo queer aún no ha llegado. ¿Sí? Entonces, el verdadero cosmopolitismo aún está por venir, lo queer aún no ha llegado, dice Muñoz. Como se recordará, Muñoz discute con teorías como los de Leo Bersani, lo que se conoce como el giro antirrelacional en la teoría queer, y más directamente con Lee Edelman, que había abogado por una política queer desprovista de cualquier noción de futuridad, ¿no? En contra de estas posturas, que Muñoz describe como romances de lo negativo,
Muñoz revaloriza la esperanza como afecto movilizador para la teoría y cierto activismo queer, y curiosamente, a la hora de pensar en el alcance transnacional de un posible utopismo queer en el presente, se remonta a experiencias como la de la agrupación negra y latina de Nueva York y Chicago, el Third World Gay Revolution de 1970, una agrupación sobre la cual, por cierto, yo hice un poco de investigación, y ambas invitaciones a seguir proyectando un cosmopolitismo o eso queer por venir dependen de una labor tan concreta como imaginativa orientada al futuro. Me interesa entonces conectar esas dos proyecciones a futuro porque, como pretendo mostrar, ciertas zonas de la literatura y otros materiales queer de los 70 y 80 han tendido, si no a inventar un nuevo cosmopolitismo, al menos a reorientar o desorientar, a extraviar al cosmopolitismo en direcciones impensadas. Aunque me interesen los desvíos, como ven, acá voy a resumir bastante de lo que han leído para hoy, pero me interesó darles también como un marco más teórico y más general sobre el proyecto en el que se inserta lo que ustedes leyeron, que es el capítulo dedicado a Cosby. Hay otro sobre María Moreno y otro sobre Perlón. Aunque me interesen los desvíos de lo cosmopolita, recala muy a menudo en las experiencias transnacionales del liberacionismo homosexual, gay, lésbico de principios de los años 70, que abrevan en tradiciones internacionalistas, tales como el internacionalismo socialista, el internacionalismo feminista, el internacionalismo negro, así como también en imaginarios e ideologías tercermundistas. Hay algo del concepto de cosmopolitismo, creo, que sigue insistiendo, que sigue siendo operativo para recorrer muchos de estos materiales, que sirve, si se quiere, como puerta de entrada a Copy, por ejemplo, en la medida que retoman una doble pregunta en torno al cosmos, por un lado, es decir, la indagación sobre el planeta, Gaia y los 1000 nombres a los que se refieren Débora Danowski y Viveiros de Castro, así como en torno a la polis, ¿sí? Cosmo, polis. La polis trae el problema de la ciudadanía, también de la comunidad, de los habitantes de ese mundo, Gaia, Entoto, Pachamama, 1000 puntos suspensivos. Tomé el consejo de Chantal Mouffe en su artículo ¿Qué orden mundial? ¿Cosmopolita o multipolar? De no forzar al cosmopolitismo hasta hacerlo significar algo demasiado distinto a lo que se entiende comúnmente por ese término. Me refiero a las propuestas, desde múltiples campos disciplinares, de un cosmopolitismo discrepante, vernacular, herido, todo lo que David Harvey reúne en suma bajo la nómina de los cosmopolitismos adjetivados, dice él. Los desvíos o desviaciones de Copy lo son tanto respecto de aquellos caminos rectos trazados por la patria, de los que hablaba Lina Meruane, como respecto del club selecto y remanido de los ciudadanos del mundo, aún en sus modulaciones periféricas o marginales. ¿Cuáles son las prerrogativas de quienes se reconocen en su compartida pertenencia al mundo, o al menos en su habilidad para deslizarse a través de las fronteras de ese mundo, de sortear sus opacidades? Es en ese punto que importa especialmente el planteo de Isabelle Stenger, la filósofa belga, quien prácticamente se jacta de haber utilizado el término cosmopolítica, desconociendo el sentido que originariamente le había dado Immanuel Kant en su Paz Perpetua de 1795. De lo que se trata para Stenger es de cuestionar a un mismo tiempo las definiciones de aquella comunidad mundial y las ideas sobre el mundo con que esas comunidades operan. Los desvíos queer de lo cosmopolita son, de algún modo, deudores de la propuesta de Stenger, en la medida en que la politización del cosmopolitismo, lo cosmopolítico, radica en gran parte en la interrogación doble en torno a quiénes habitan el mundo y sobre qué mundo se supone que habitan. También me interesan otras definiciones de lo cosmopolítico, como las de Chela Sandoval, esta teórica latina estadounidense, las de Feng Cha y Bruce Robbins, si alguno está familiarizado con el libro Cosmopolitics de comienzos de los 90 o mediados de los 90, pero eso lo podemos dejar para el Q&A en todo caso. Como muchos de ustedes recordarán, en La Guerra de las Mariconas, el protagonista narra su fascinación por una travesti proveniente de la selva amazona, llamada sugestivamente Conceição do Mundo. Este personaje trae consigo, tal como su nombre lo anticipa, una cosmovisión alternativa. Pero en verdad la novela explota la polisemia del término, sino Conceição, al menos una palabra aledaña en portugués, concepção, alude no solamente a la posibilidad de comprender el mundo de otro modo, sino también de engendrar otro mundo.
o, como lo diría Daniel Link, a la oportunidad siempre aprovechada por Copy de, cito, desbaratar el mundo y reconstruirlo sobre nuevas bases. Es en ese marco, pues, pensando en estos desvíos de lo cosmopolita, que doy vueltas en torno a Copy. Otra vez me quedé sin poder pasar de diapositiva. Acá entramos más de lleno a Copy. A ver si ahora... Ahí va. Ahí lo tienen. Nacido en Argentina en 1939 como Raúl da Montebotana y emigrado desde 1971 en París, donde permaneció hasta su muerte en 1987, ¿no? Aunque publicó casi exclusivamente en francés, muchos de los relatos, obras de teatro e historietas de Copy fueron traducidos al español y publicados en España poco más tarde. Acá tienen algunos de los trabajos de Copy como historietista. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, algunas fotos ilustrativas de él. En la década del 90 fue recuperado por César Aira, que en el 91 publicó un ensayo entero dedicado a él, titulado justamente Copy, y hacia comienzos del siglo XXI, como sabrán, críticos como Daniel Link, que fue uno de mis grandes maestros en todo lo que refiere a Copy, tuvieron un rol clave, ¿no?, en la difusión de su obra, que hace más de una década viene siendo publicada por editoriales argentinas, mientras varias de sus piezas teatrales son repuestas con llamativa frecuencia, ¿no? Copy estuvo cerca y participó no solo del Mayo del 68, sino del Front Homosexual de Acción Revolucionaire, el FAR, agrupación pionera en Francia, surgida prácticamente al mismo tiempo que el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, por cierto. Copy fue amigo próximo y también pareja de Guy Ockenham, a quien aquí tienen, pieza clave del FAR y teórico de la sexualidad, que años más tarde sería considerado una de las figuras fundantes de la teoría queer europea, ¿no? E incluso por un tiempo Copy asistió a las reuniones de esta misma agrupación e ilustró algunos de sus panfletos que acá les muestro en parte. Esta es una viñeta hecha por Copy para el documento Rapport contre la normalité del FAR. Aquí tienen como un close-up. Bueno, esa actitud contra la normalidad aparece y reaparece, ¿no?, en Copy. Esto, no sé si el parte... bueno, y también incluso ilustró, creo que ahora lo digo, ilustró algunos de los panfletos, y acá podemos ver un póster de la campaña del primer candidato abiertamente homosexual a elecciones legislativas municipales en Francia en 1978. O sea que tuvo una cierta participación en estos movimientos, ¿no? En este punto me interesa retomar planteos como los de Florencia Garramuño en La experiencia opaca, literatura y desencanto, donde repiensa la literatura argentina y brasileña de los años 60 y 70 bajo el signo de la heteronomía. Una progresiva transformación del estatuto de lo literario comienza a constatarse, dice Florencia, en escrituras, cito, estriadas por el exterior. La experiencia del desencanto respecto de los procesos modernizadores y de las formas artísticas modernas no desemboca, sin embargo, en, cito, el silencio y la apatía, sino en distintos tipos de búsquedas por una cultura alternativa, además del paso a la actividad política de muchos artistas e intelectuales, la revalorización del cuerpo y de la sexualidad, de lo cotidiano y la experiencia, señala en otros de ellos una voluntad por politizar otros espacios. Fin de cita. También pienso en el trabajo Señero de Cecilia Palmeiro, que retrotrae el planteo de Josefina Ludmer en torno a la posautonomía y, concentrándose en el rol de Néstor Perlonger, rastrea como esa línea de politización queer de la que nos habla Garramuño, ¿no?, en el marco del estallido de lo literario. Pero vuelvo a Copy. Si, como señala César Aira, la literatura de Copy merece ser leída como parte de un continuo junto a las performances teatrales, sus cómics, también importa marcar hasta qué punto la obra de Copy se desarrolló al calor de experiencias estético-políticas queer que le fueron contemporáneas, y también estas experiencias militantes, ¿no? Otra vez creo que me quedé sin... Déjame, si no... quiero probar una cosita porque me dicen de que no están pudiendo ver las imágenes. Zoom. Dale. Fíjate cómo lo podemos... Una pequeña interrupción. Perdón que te cortemos el hilo, pero... No hay problema. Es el...
No sé bien qué está pasando. Lo que pasa con los Por ahí encuentros se híbridos. compartió una... No, parece que compartió otra presentación. Esto en la tele no se hace. Pero no es la tele. Ah, ¿estás buscando el PowerPoint? Sí, estoy abriéndolo nuevamente porque En los downloads, ahí. Ahí está. a ver si nos dicen los que están en el Zoom si ahora... Ahora pueden ver el PowerPoint. Se ve, pero hasta a ver si lo podés mover. Ahí está. Ahí Bien. está. Ahí Sí, vamos. ahora sí. Perfecto. Bárbaro. Gracias. Nada. Y lo que no sé es por qué a veces yo pierdo la posibilidad de Que pasar de... pasamos de una pantalla a la otra, ahora deberías poder. A ver. Yo estaba viendo, Dale. yendo al Zoom, entonces tenía que venirme hasta... Bien, vamos a ver. Entonces, les decía, miren que llegamos a donde habíamos dejado. Bueno, me interesa leer a Copy en este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta también dónde aparecen, ahora voy a ir un poco más hacia eso. Esto, me parece que era acá. Entonces, bueno, importa leer a Copy, digo, me importa leerlo según cómo se desarrolló su obra en el marco de experiencias al calor, de experiencias estético-políticas queer que le fueron contemporáneas, ¿no? La mejor prueba de ello es el hecho de que la novela que mencioné antes, La Guerra de las Mariconas, de 1982, apareció originalmente por entregas, como en una suerte de folletín, en el semanario Araquiri, devenido luego Charlie Hebdo, recordarán tristemente por el atentado, ¿no? Él era un ilustrador de Charlie Hebdo. Y por cierto, hay un cuento en el que habla de un atentado. Como siempre en Copy hay mucha repetición de cosas que se dieron, como por ejemplo cuando en el uruguayo habla del Papa de los argentinos. Así que existe toda esa línea de lectura también de Copy. Bueno, entonces esto, acá es donde aparecen estas novelas. Y es importante acordarse eso. A mí me hace acordar un poco para quienes estén familiarizados a la revista Humor Sí. en Argentina, por ejemplo, en su momento. O sea, este mundo. Aparte que también colaboraba en la novela Observateur, el diario Liberación, o sea, tenía como también un costado más mainstream, si se quiere, siempre ocupando ese lugar de así corrosivo, desafiante, bla, bla. Pero esto me importa mucho. Bueno, entonces acá, bueno, pueden ver dónde aparece todo esto. En fin, concepciones del mundo. Cito: ya nada era como antes. El mundo entero no era como antes. Es un pasaje habitual en Copy. La expresión el mundo entero, proferida aquí por el narrador de La Guerra de las Mariconas, debe tomarse al pie de la letra, en la medida en que cada región del globo terráqueo ha sido afectada por una concatenación absurda de catástrofes a lo largo de la novela, y una región en particular, el Amazonas, ha sido replicada, como veremos, en la Luna y a través de las galaxias. Las obras de teatro de Copy, para quienes las han leído sabrán, se desarrollan en los más variados escenarios: Siberia, el espacio exterior, las escaleras del Sacré-Cœur, las pirámides incas. Sus historietas no transcurren en ningún lado, pasan en una especie de vacío, tal vez el no man's land al que alguna vez aludió Copy, o allí donde, como sugiere Link, el mundo parece haberse vuelto loco, como en La Mujer Sentada, cuando no se ocupan ellas mismas de crear un mundo, que es como un hobby de Copy. Por ejemplo, en su hermosísimo Un Livre Blanc, yo voy pronunciando el francés cualquierísticamente, que acá, como lo pueden ver, está inspirado en el Livre Blanc de Jean Cocteau, y él escribe su Un Livre Blanc. En el de Copy, un niño recibe un lápiz con el que comienza a dibujar todo desde cero.
en su libretita, hace aparecer todo lo que desea y necesita como una enorme ciudad donde convergen Tarzán, una travesti llamada Bolero de Ravel, acá está, la Estatua de la Libertad, etc. Pero es en sus novelas, acaso por las características propias del género, donde lo que yo llamo la imaginación planetaria de Copy se elabora más intensamente. En la ciudad de las ratas, por caso, una revuelta animal se alía con mendigos, presos y locos. Estos humanos son como nosotros, grita una de las ratas. La prueba, son prisioneros de los humanos. Y en un giro inesperado, el mundo entero acaba cubierto de agua. La isla de la Cité se separa del resto de París y se desplaza como una balsa por varios rincones del planeta, un planeta desfigurado, irreconocible, vale decir, ya que como el emir dice el emir de los loros, cito, el eje sobre el cual gira el mundo se volvió loco. En el uruguayo, la que comentaba antes, donde aparece el Papa de los Argentinos, primera novela de Copy, de 1973, una vez que Montevideo ha quedado enterrada por una repentina tormenta de arena, el mismo narrador se ocupa de reconstruir con sus propias manos el trazado urbano a escala real, dibujando en arena no solo las calles y los edificios, sino también las personas y los autos que transitan la ciudad, así como interacciones cotidianas. Poco antes, en la misma novela, otros trazados en la arena, siempre precarios y efímeros, habían permitido una cierta dinámica comunitaria. Los uruguayos, cito, se reúnen de a 10 o de a 15 y delimitan con un trozo de madera dibujando en la arena, prefieren las dunas, lo que ellos llaman el mapa mundi, es decir, el primer dibujo que les viene en mente. Como una suerte de leitmotiv, en la siguiente novela de Copy, El baile de las locas, reaparece el mapa mundi dibujado en la arena. En medio de una historia de amor queer movible que adopta como escenarios siempre transitorios las ciudades de Roma, Venecia, Nápoles, París, Nueva York, Ibiza, Marruecos, sobreviene una escena en que el narrador planea una vida posible con un amante y, cito, le dibuja un mapa del mundo en la arena, excepto Asia que no la sabe dibujar. No es casual que la proyección de una posible vida en común, en tensión con las formas de vida cis-heteronormativas, lleve como correlato en Copy este trazado peculiar y efímero del mapa mundial. Y acá vale la pena la cita de Oscar Wilde con que abre José Muñoz. Cito, un mapa del mundo que no incluya la utopía no merece ser observado. Todo pareciera indicar que, según la lógica de Copy, y cada vez que digo la lógica de Copy retomo a Daniel Link, para darle lugar a esa vida en común queer, se impone la necesidad de reimaginar el mundo entero. Justamente, Le Monde Fantastique de Gay, no sé, 1986, lleva por título la compilación de las tiras cómicas publicadas por Copy en el semanario Guépier entre fines de los 70 y principios de los 80. Tal vez sea haciéndose eco de esta expresión que César Aira se refiere al mundillo gay. En el libro que tiene que se llama Copy, de Aira, se refiere al mundillo gay, que como dice, conecta las dos primeras novelas de Copy que recién mencionábamos, El uruguayo y El baile de las locas. Este es el libro de Aira, en este, como en otros pasajes del estudio de Aira, despliega los varios sentidos de la palabra mundo. Mundo como planeta Tierra, como el mundo ficcional de un autor, como un mundo entre otros posibles mundos, y también como el mundo, aquel mundillo, la escena, el ambiente ligado a un grupo social en particular, en este caso el gay. Y aunque Copy habla casi siempre de locas, homosexuales o PD, putos, mariconas, bajo el rótulo gay, Aira engloba a todos estos sujetos, así como también a lesbianas, travestis, drag queens y genderqueers que aparecen en la obra de Copy, ¿no? El mundillo gay, citó Aira, es la escena que necesita Copy, y Copy es el artista que necesita esta escena para volverse drama, novela, mundo, para volverse alma, mónada, para expresar el mejor de los mundos posibles, el mejor por ser real. Fin de cita. Es curioso que en esta pregunta por el mundo que el mundillo gay suscita, Aira no repare justamente en los varios modos en que lo queer se proyecta mundialmente como cosmopolítica. Después de todo, en Copy, lo queer invade y reinvade el mundo con su potencia comunitaria, no solo en un gesto amoroso, volvamos a pensar en el mapa mundi que dibujan en la arena los dos enamorados, sino también como terribles antagonismos en el seno de esos mundillos o entre mundillos, que por cierto siempre se mundializan. Y acá voy a la guerra de las mariconas, donde hay, como en el mundo
en ese mundo gay hay diferentes pandillas enfrentadas y esa contienda de los mundos gays se mundializa, involucra a todo el mundo. Lo que la Guerra de las Mariconas cifra en principio, y según anticipa el título, como una contienda entre sectores queer, un grupo de homosexuales militantes parisinos por un lado, contra una banda de travestis llamadas amazonas, trabajadoras sexuales sadomasoquistas por el otro, todas reunidas, vale decir, bajo la categoría de PD, mariquita o maricona, en la novela. Esa confrontación, decía, va cargándose de sentidos cada vez más densos a medida que avanza la novela, mientras que los homosexuales militantes parisinos en verdad formaban parte de una interespacial homosexual, también descubrimos que aquellas amazonas que generan disturbios en las calles de París integraban un plan igualmente planetario e intergaláctico. Esta confrontación en un comienzo se presenta en clave sexogenérica, travestis versus homosexuales, más o menos. Se sostiene, que al principio se presenta así esa contienda, pero se sostiene además sobre la tensión entre los países centrales y los países periféricos, colonizadores y excolonias o neocolonias, en tanto y en cuanto la rebelión de las travestis amazonas queda imbricada en una extraña revuelta tercermundista sobre el así llamado primer mundo. Retomando a Aira, podemos decir que aquel mundillo gay, o más bien la guerra de los mundillos, compromete al mundo entero. Acá me adentro entonces en el análisis de la Guerra de las Mariconas y con esto voy a cerrar. Falta todavía igual unos minutos. Como en otras novelas de Copy, la destrucción de París, otrora centro y faro de la modernidad, así como de una miríada de fantasías cosmopolitas, parece ser un primer paso para establecer un nuevo orden o desorden mundial, comandado por esta escuela de samba, autodenominada Mulatas du Fogo, que procura instalar un reino en la Amazonia y acabará mudando el Amazonas a la Luna con el plan de propagar la selva por rincones del universo. El narrador de la novela, René Pico, queda fascinado con quien a veces es percibida como líder de esta banda, Conceição do Mundo, referida alternativamente en femenino y masculino, y cuando habla con su madre a los efectos de encomendársela, lo hace del siguiente modo, cito: «Hola mamá, adopté a un niño del tercer mundo». Interrogado por la edad de esta criatura, responde: «No sé, en esos países no se sabe la edad. Te lo envío en un tren». Reunidas en casa de Pico, las locas se amontonan contra la ventana para presenciar desde un cuarto piso el espectáculo de las travestis amazonas que marchan por la calle al ritmo de las batucadas. ¿Pero qué son? ¿Negras o indígenas?, se pregunta una mariquita. «Las dos cosas. Pero los indígenas son de origen asiático», le responden. La irrupción de las amazonas, violenta y carnavalesca, causa estupor entre los homosexuales bien pensantes como Pico y sus compañeros de militancia, quienes adosan a ellas todo tipo de figuraciones sobre los otros de Occidente. Cito: «En esos países no se sabe la edad. En esos países generalmente tienen lombriz solitaria. Esos países, indistinguibles para los militantes homosexuales, son percibidos», se confunde muchas veces Argelia con Argentina también, «son percibidos bajo el signo de la barbarie desde la perspectiva eurocéntrica y racista de los homosexuales parisinos. Así pues, la novela va instalando sus términos. No se trata tanto, o no solo, de una revuelta proveniente de Brasil, es la revuelta de esos países de los que en Europa poco se sabe y suscitan tantas fantasías como temores». Aunque se describe con especial ensañamiento la destrucción de las capitales de países centrales, también el llamado tercer mundo, al igual que el segundo, es objeto de la violencia transformadora de las Amazonas. No casualmente se señala como uno de esos blancos a Brasilia, emblema de los proyectos modernos en suelo latinoamericano. Llegado un momento se nos dice: «Vi en el cenit el globo terráqueo de la biblioteca de mi infancia, reducido a la categoría de un gran melón podrido. En una de las superficies», esto lo ve desde la Luna, está viendo el planeta totalmente reconfigurado. Reducido a la categoría de un melón podrido. En una de las superficies del océano, en la que ya no existía límite entre el Atlántico y el Pacífico, África se adaptaba a las formas de América del Sur. Europa occidental, particularmente la isla del Reino Unido, se había deslizado hasta el Golfo de Vizcaya y se había separado de su colega la Europa oriental. Acá aparece lo premonitorio en Copy. Y formaba una enorme masa de tierra que giraba perceptiblemente sobre sí misma. La ruptura entre ambas Américas se había debido producir a la altura de Panamá. América del Norte estaba incrustada en Asia. Interesante también. Pero ¿en qué mundo? Se pregunta el narrador cuando se entera de esta cadena proliferante de acontecimientos que ha alterado para siempre la faz de la Tierra. ¿En qué mundo sucede lo que sucede? Resulta una pregunta totalmente pertinente en una novela en que los eventos narrados tienden a volver irreconocible al planeta.
La interespacial homosexual, que es un entramado mayor que incluye a esta brigada de homosexuales militantes parisinos junto a sus pares de otras partes del planeta Tierra, probablemente haya encontrado inspiración en una teoría conspirativa, hoy diríamos homofóbica, en torno a una supuesta Omintern, según la cual, al modo de la Comintern, una suerte de tropa de homosexuales, existía esta teoría conspirativa, una tropa de homosexuales se habría hecho de lugares estratégicos de poder, especialmente en los ámbitos académicos y artísticos, a lo largo y ancho del mundo, con el fin de impulsar un avance homosexual de alcance planetario. Por cierto, algo de verdad quizás hay en esta teoría. Considerando que fue durante el macartismo que esta teoría alcanzó su auge, no debería extrañarnos que funcione como alusión en esta novela que está tan inspirada en la Guerra Fría, ¿no? Al igual que la Omintern, la interespacial homosexual de Copy había operado históricamente en las sombras, reclutando a, cito, los mejores homosexuales del mundo. La poderosa maquinaria imaginativa de Copy alude además al viejo argumento que busca justificar moralmente la homosexualidad por su presencia sostenida a través de la historia, ¿no? Cito, ¿quiénes además de los homosexuales han tenido acceso a todos los planes de la humanidad? Le pregunta el líder del interespacial a Pico. Más allá del mito de la homosexualidad grecolatina como cuna de gays y lesbianas civilizadas, la creciente visibilidad de movimientos militantes homosexuales interconectados entre sí en diferentes partes del planeta, así como un incipiente mercado rosa a lo largo de los 70, daban nuevos alientos a la fantasía de una gran fraternidad universal homosexual, a la manera, si se quiere, en que el feminismo soñó alguna vez con una sororidad universal, ¿no? Que Copy explora en clave paródica. Entonces, con esto voy terminando, que es como la confrontación entre estos modelos de pensar la disidencia sexual que aparece, y en ambos casos con una escala planetaria, que es lo que me interesa. Como hemos visto, esta gayness global que va forjándose para esos años conlleva un sesgo eminentemente primermundista remarcado por Copy. Pero no solo eso, esa comunidad gay universal también establece sus propias normas, derivando en lo que hace un tiempo conocemos como homonormatividad, acarrea un sustrato fuertemente identitario, fomenta dinámicas comunitarias homogeneizantes y reproduce lógicas de membresía y pertenencia, todas formas y mecánicas de funcionamiento que la revuelta mutante de las Amazonas, o de Copy, expone a su efecto abrasivo. Por todo esto, cuando Conceição do Mundo ataca a Pogo Bedroom, militante gay estadounidense y pareja inicial del narrador, lo primero que hace es quemarle los bigotes con un soplete. Pogo queda sin poder abrir los ojos, desfigurado, lo que en la lógica del relato significa casi lo mismo, sin la posibilidad de dejarse crecer un nuevo bigote. Lo cual me lleva a un último punto con el que quisiera cerrar, que tiene que ver con el poder desclasificador de las Amazonas en relación con una potencia viviente, que es también otra forma de entender lo queer a una escala nuevamente planetaria. En su libro Formas Comunes, Gabriel Giorgi, que aquí nos acompaña por Zoom, nos llama la atención sobre el hecho de que haya sido El beso de la mujer araña de Manuel Puig de 1976, uno de los textos más reconocidos por traer a escena un sujeto homosexual para una gran audiencia y que hasta parecería empeñado en otorgar al homosexual el acceso a una cierta ciudadanía, aquel que simultáneamente, esta novela otorga al homosexual una ciudadanía, lo presenta públicamente, pero al mismo tiempo, dice Giorgi, liga cuerpos, deseos y subjetividades queer a un umbral de indeterminación entre lo animal y lo humano. Entonces es raro, eso es interesante. Como se recordará, ya en sus primeros párrafos, la novela de Puig invocaba a la mujer pantera del film Cat People de Jacques Tourneur, exponente de una singular raza surgida del cruce entre una legión de mujeres solitarias y el diablo en la lejana Transilvania. El diablo, panteras, sexualidades aberrantes de orígenes remotos, hibridaciones entre animales y humanos hacen su violenta reaparición en el pasaje entrópico que se despliega en la segunda y última parte de La Guerra de las Mariconas, entre la luna y una tierra comparada, llegado a ese punto, a un tomate que pivotea sobre sí mismo. Copy no hace sino llevar a sus últimas consecuencias aquel planteo sobre lo queer como campo de indagación estético-política en torno a lo viviente, entre lo humano y lo no humano, e inaprehensible bajo cualquier forma ya dada.
Esta ampliación en las potencias de lo viviente redunda a su vez en, al decir de Link, sucesivas ampliaciones del mundo, o lo que podemos definir como una concatenación ad nauseam de concepciones del mundo que engendran, por caso, amazonias proliferantes a través de las galaxias y que desbordan no solo los sesgos eurocéntricos del cosmopolitismo, sino también sus retóricas humanistas, en un desvío queer que hace juego con los planteos en clave cosmopolítica de Isabel Stenger y Donna Haraway. Con Conceição do Mundo, Coppi se llama René Pico, o sea, es René, en francés, renacido, Pico, a la par de un sinfín de mundos que se crean y recrean. Y si lo que predomina en Pogo, Pico y el resto de los militantes homosexuales es un conjunto de normas y formas sumamente cristalizadas, Conceição y su banda de amazonas traen consigo una potencia que desconoce toda pauta de conducta y cualquier figuración, tanto animal como humana. En más de una ocasión, la novela las presenta como monstruos, Foucaultianamente, por los modos en que violan las leyes de los hombres y la naturaleza. La madre de Conceição, nos enteramos, había sido vendida a un circo de monstruos, y cuando sus compañeros de militancia increpan a Pico por amar a Conceição, el protagonista replica: uno se enamora, no se enamora más que de monstruos. Las amazonas, con esto voy a ya cierro, entonan las amazonas el siguiente himno, cito: si yo no fuera hombre, el hombre no sería una mujer. Y este gender trouble forma parte de una puesta en crisis más amplia que involucra también la distinción entre lo humano y lo no humano. Cito: si el hombre no es un pez, la mujer es una sirena, prosigue el canto donde reverberan los ecos, o viceversa, del reivindico mi derecho a ser un monstruo, de la activista, música y escritora travesti Susy Shock. Recordarán, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros sean lo normal. El mismo narrador de la Guerra de las Mariconas, a medida que su amor por Conceição do Mundo lo lleva a traicionar a su bando de militantes parisinos homonormados, experimenta profundas transformaciones, y podemos vacilar al imaginar qué formas asume en varios puntos de su propio relato. Cito: yo no maullaba lo suficientemente fuerte, me dio una bofetada, hace como que sos una gallina, cacareé, me ordenó poner un huevo. Luego leemos: ¿dónde está Conceição? Aullé. Y en el contexto de la novela comienza a instaurarse una lógica, a germinar un mundo que nos permite dudar si ese aullido es una mera metáfora. ¿Quería esto? Casi. Algo de la vida de Conceição y Pico entre restos humanos, naves espaciales y amazonas mutantes recuerda hace figuras de cuerdas con la apuesta de Haraway por seguir con el problema que se resiste a sucumbir tanto ante miradas apocalípticas como ante los mitos salvadores de la ciencia y la religión en vista de los daños ambientales antropogénicos, y que pese a todo cuenta con la acción del hombre en la medida en que éste asuma su carácter terrestre de humus, ese humus que casualmente aparecía en la canción de Susy Shock, ese humus que de acuerdo a la raíz etimológica de humano lo distingue de los seres celestiales y lo acerca en cambio al suelo hecho de materia orgánica en descomposición, ese humus donde lo humano puede entrar en combinaciones inesperadas o raros parentescos con otras especies y agentes no humanos en la creación de refugios en una era caracterizada por la extinción de espacios habitables. Anticipando a Earthseed, la religión que en la parábola del sembrador de Octavia Butler se sostiene sobre la posibilidad de trasladar diferentes tipos de vida de la Tierra a otros planetas, las amazonas de Coppi no solo se han ocupado de plantar la selva de Sudamérica, sino también de ir trasplantándola más tarde en diferentes puntos del universo. Así como las contiendas queer traen los ecos de las políticas de la sexualidad de su época, el avistamiento de la Tierra desde la Luna, al que nos hemos referido, acaso acarree como resto diurno en el sueño de Coppi de Blue Marble, conocida en español como la canica azul, aquella célebre foto tomada por los tripulantes del Apolo 17 en 1972 y devenida casi de inmediato símbolo de la conciencia medioambiental global. Aunque involucra a la Luna y a otros planetas y galaxias, en la guerra, al igual que en otras piezas de ciencia ficción y ficciones especulativas que comenta Haraway, Coppi despliega historias y teorías que mundean o terraforman, al decir de Haraway, es decir, que esparcen semillas, como en la novela de Butler,
para que la vida humana prospere en líneas de conexión ingeniosas con otros bichos de la Tierra, aunque en Copy esta apuesta tiene visos mucho menos humanistas y humanitarios que en Octavia Butler. Si el agua del océano comenzara a hervir, cambiaríamos de concepción del mundo, cantaban las amazonas en sus himnos del principio de la novela, presagiando las mutaciones a las que someterán al mundo. La mutación sucede en la lengua, de un narrador que aúlla y maulla, entre amazonas que saben o no saben hablar, y entre animales de una selva lunar que al final de la novela unen fuerzas en un nuevo canto. Cito, desde el aullido del puma al silbido de la serpiente, del grito agudo del cóndor al tam-tam del sapo búfalo, comenzaron a parodiar una bossa nova. Allí radica tal vez el desvío más definitivo de Copy respecto del cosmopolitismo y su ensayo más radical de una cosmopolítica queer. En un contexto donde ciertos cuerpos y comunidades se apartan de las normas sexuales y de género que su patria les traza y quedan de algún modo libradas a un cierto desarraigo, diversas fantasías de una global gayness, como hemos visto, se ocupan de mantenerlas al abrigo de una nueva afiliación transnacional identitaria. De ahí una de las intervenciones fundamentales de Copy a contrapelo de los proyectos en clave gay, lésbica, globalizadora. La exclusión de los imaginarios de las normas de la patria se transforman, según la lógica de Copy, en una fuerza tan afirmativa como desclasificadora, en un más allá o más acá de cualquier colectivo identitario que no se cristaliza en nuevas lealtades o lazos de pertenencia. Más aún, ese mismo impulso queer a la intemperie de cualquier noción de ciudadanía cobra ímpetu en continuidad y contigüidad con otros no ciudadanos. Procede por contagio y raros parentescos, en colaboraciones y combinaciones con otros bichos de la Tierra, en un mundo que excede mucho las definiciones humanistas, eurocéntricas y neocoloniales del cosmopolitismo. Por eso creo que Copy trabaja menos con lo insólito, lo absurdo, lo corrosivo, como suele decirse, que con lo inmundo, según la etimología latina, es decir, aquellos elementos de este mundo que ominosamente parecen ya no formar parte de él. En lugar de la polis del cosmopolitismo, eso inmundo como humus inestable e inesperado entre criaturas heterogéneas. En lugar del cosmos como materia ya dada, un mundo que reclama una nueva concepción, ser una y otra vez renacido, René en la potencia de Pico o Copy. Gracias. Gracias. Bueno, buenísimo. Un poco extenso y muy lleno de cosas. Súper claro y hermoso el texto, así que gracias. Mira, acá tenemos una modalidad, que es que tenemos 12 estudiantes graduados, ¿no es cierto? 12 estudiantes de doctorado, ¿no? En este caso, Ricardo y Vanina, si no me equivoco, que están a cargo de iniciar la discusión, ¿no es cierto? Genial. Así que los dejamos a ellos. Buenísimo. Bueno, Gracias. yo tomé una parte del texto que creo que no llegaste ahí en un resumen, Sí. pero mejor así lo podés explicar y no se repite, ¿no? Ajá. Algo que dijiste al inicio con respecto a el deseo, ¿no? A mí me quedó resonando cuando iba leyendo, y bueno, tanto, sobre todo, bueno, en la guerra, ¿no? Aparecen distintas formas de revuelta o de rebeliones de carácter abierto, ¿no? Sí. Donde se ve, ¿no sé, mucha violencia en estas rebeliones y una especie de atmósfera o de clima apocalíptico, ¿no? Pero bueno, también hay vínculos afectivos o distintas formas de sociabilidad queer, voy retomando tu palabra, ¿sí? O romances insólitos, ¿no? Que derivan en modelos familiares freak, ¿no? En el caso de la guerra, y que en un momento hablas de rasgos, de modelos comunitarios de rasgos utópicos, ¿no? Un poco conectando con esto que mencionabas al principio, si podrías ampliar esta idea de utopía, ¿no? En qué sentido y cómo convive, ¿no? Esta idea de la guerra y el utópico en esta lógica de Copy. Muy extenso. No, genial, genial. Sí, la utopía, bueno, obviamente
trae los ecos de la teoría de José G. Muñoz, ¿no? Cuando se planteó sobre el utopismo queer, y me interesaba, en la medida en que Coppi, tal como yo lo leo y lo recupero, escribe al calor de estos movimientos homosexuales de esa época, donde, como sabrán, en el liberacionismo, ¿no? Homosexual, lésbico, de comienzos de los 70, las demandas eran de máxima, ¿no? También, como dije, en el caso de Francia, del mayo del 78, ¿no? Y el poder de la imaginación, la imaginación al poder, que sale del mayo del 68, me parece que reverbera mucho en la lógica de Coppi. Y en ese sentido, quizás lo complejo, en el caso de Coppi, es cómo trabajar o pensar en proyectos políticos en una estética tan, bueno, como suele decirse, insólita, absurda y paródica, porque se ríe de todo, ¿no? Entonces muchas veces es difícil como aislar algunos momentos de, no sé, positividad. Pero aún así, yo siempre noto que hay como cosas con las que Coppi, por decirlo de alguna manera, flashea. Por ejemplo, no es el mismo modo en que aparecen representados los homosexuales de la interespacial homosexual, que como dije, habrán leído, forman parte o están inspirados en el círculo del cual Coppi participó, ¿no? El FAR, el Front Homosexual de Acción Revolucionaria. Esas experiencias, digo, fueron aledañas y próximas a Coppi, pero bueno, la somete a una fuerte crítica, sobre todo a partir de que esos ímpetus utópicos de comienzos de los 70 van cediendo a cierto pragmatismo y también, bueno, se dan, como pasa con el macho para ni hablar, contra la pared y estallan en mil pedazos. Aún así, a mí me parece que en su literatura, si bien eso aparece parodiado, en el caso de estas criaturas que vienen del Amazonas, que son también risibles, y que aparece muchas veces como una parodia también de las revueltas del tercer mundo que estaban ocurriendo, o que habían ocurrido en décadas previas y que claramente informan su imaginación, ¿no? Aún así, se entusiasma, y hay un entusiasmo muy nítido con respecto a la destrucción de París, por ejemplo. Y ahí me parece que no, tampoco pretendo proponer como un momento de verdad en Coppi o una propuesta política en base a eso, porque tampoco la hay, es muy difícil hacer como una bajada, pero justamente quizás en eso reside su mirada utópica, en el sentido de por lo menos por la vía de la ficción, la literatura, el juego, piensa otra vez demandas de máxima, inspirado yo creo en estos movimientos que le fueron contemporáneos y que bueno, le dieron letra, como digo. O sea que sí, el concepto de utopía yo lo tomo de Muñoz y me parece que en Muñoz también tiene mucho que ver con los movimientos de liberación, el liberacionismo homosexual, lésbico, gay, que comenzó de los 70, y que como ustedes saben, vienen de la mano de y en alianza con un montón de otros movimientos de su época, ¿no? En Estados Unidos, el caso del Gay Liberation Front, en total alianza, no en total, pero digamos, articulado con los Black Panthers. En el caso de Francia, bueno, demandas que tenían que ver con la clase social, fundamentalmente. En el caso de Argentina, con el movimiento, con el Frente de Liberación Homosexual, la proximidad y la órbita del liberacionismo también. Perdón, la órbita de la izquierda nacional en esa época fue muy importante, ¿no? No era solo pedir por cuestiones de gays y lesbianas, sino cambiar el mundo, digamos. Y ahí está ese horizonte utópico por el que vos me preguntabas. Bueno, muchas gracias. No, por favor, vos.
Bueno, sí. Hola, Germán, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, nosotros del doctorado del primer año tuvimos clases con Luz. Ajá. Los temas fueron más bien estéticos, ¿no? Y bueno, Luz escribió un libro que se llama Realismo. Literatura real. Literatura real, perdón. Qué buen alumno. No, digo porque ¿qué pasa? Yo leí Copy antes y me gustaba, siempre me gustó mucho, ¿no? Primero, porque no, porque partes como, ¿no? Y uno no busca tanto, por lo menos yo no buscaba tanto como sentido en las cosas. Uno va leyendo porque, bueno, es muy divertido, ¿no? Y la pasamos mal. Y bueno, yo tenía relaciones así con algunos autores, que eran justamente los autores que Luz analizó en su texto, ¿no? Que eran Aira y... No, Cayo Fernando Abreu. Cayo Fernando Abreu, pero el otro brasileño, No, Gilberto, son Gilberto. que tenían esas cosas como una historia que se va contando, como pareciera que fuese un improviso, ¿no? Cuenta, y dónde va a llegar eso, y como no importa. O sea, vive una manera de leer distinta. O sea, aportó mucho leer el texto de Luz, porque era como, bueno, yo antes, un lector busca como una moral de la historia, o alguna cosa como sólida, ¿no? ¿A dónde va esa historia? ¿Por qué estoy leyendo esto? Y, bueno, y más o menos una cosa de moral también, ¿no? Entonces, la lectura de Luz me aportó mucho, así como tu texto. Entonces, leyendo ahora, porque bueno, conocía Copy y me divertía, y ahora veo esa cosa de... Entonces me quedé como muy curioso para saber de la recepción crítica de Copy, ¿no? Porque hay unos problemitas, ¿no? Él, a partir de los 90, acá en Argentina, ¿no? Porque un autor, o sea, Aira, escribe un texto más o menos como leer a Copy, ¿no? Sí. O sea, la recepción acá en Argentina pidió ese trabajo de explicación, más o menos, o de un manual de cómo leer, que es más bien un problema estético, me parece, ¿no? Entonces, mi duda es cómo fue la recepción y por qué tardó tanto a llegar acá. Fue por cuestiones como morales, porque, bueno, choquean también, como generan un interés, ¿no? Por lo antimoral, pero también choquean mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sería cómo ves eso? Es una curiosidad, ¿no? Una pregunta de la recepción y por qué tardó tanto. Y llevo ese trabajo de exegesis de Aira. Sí, lo de Aira formó parte, de una serie de conferencias que él dio en el Rojas, Sí. que también incluyó Estaba Alejandra Pizarnik. Claro, Pizarnik, Copy, y no sé si había alguien más, pero seguros esos dos fueron como Seguro focos de interés. Y sí, yo creo que fue un antes y después en cuanto a su recepción en Argentina. Si bien... Si querés, puedo agregar algo a la pregunta de Ricardo. Perdón, me meto en una cosa jerárquica total por ahí, pero porque digo, no estaba previsto, pero digo, porque complementa con algo de la pregunta, ¿no? Porque yo leía en tu cita de Copy, ¿no? Ya nada era como antes, el mundo entero ya no era como antes, ¿no? Yo digo, qué copión Aira, ¿no? Porque, o sea, eso es una frase de todos los libros de Aira, ¿no? Sí. Digamos, de repente todo se había transformado, el mundo era otro, ¿no? No se podía ver de la misma manera, ¿no? Y hay algo como eso. Y pensaba en lo que vos hablabas de esta lectura digamos, de Copy como lo absurdo, lo delirante, ¿no? Y un poco, y como en Aira muchas veces eso se refiere, el mundo no era como antes, está hablando de literatura también, ¿no? O sea, como que hay algo en Aira que de lo que habla es un poco, o sea, no siempre, ¿no? Porque, qué sé yo, lees La Villa y hay algo muy, muy duro ahí, real, político, que trabajar, ¿no? Pero en muchas cosas, digamos, hay algo que está hablando de literatura, ¿no? Y digo, me parece que se conecta un poco con esta cosa de en qué momento Copy pasa a entenderse un poco más de la manera que vos lo estás, bueno, por ahí sos vos, ¿no? Pero digo... Bueno. Me encanta que menciones esa frase porque sí, absolutamente, es muy...
común también en Aira. Claro, Esa sí. frase, hay un colega, César Barros, que escribió un artículo que no sé si no se llama o se titula o retoma una frase en Sí. Aira que es el devenir mundo del mundo, que bueno, Claro. te explota la Sí. cabeza, y que esa es la apuesta. También Sandra Contreras, Ajá, no sé si no lo sí. toma de ella, de hecho Claro. que en algún momento habla de devenir mundo del mundo en Aira. Aira, como anécdota si quieren, para mí me llegaba, Copy, las primeras veces que yo escuché hablar de él, me llegaba como una especie de concentradito de Aira Claro. y gay, y como queer. Y la verdad está bastante bien. O sea, es como un Aira más abigarrado, más punk y a la vez más queer, claramente, ¿no? Y sí, la verdad que ha hecho escuela, por lo menos en Aira, y después, bueno, consideremos después el influjo que tuvo Aira en Argentina, en las escrituras en Argentina. Con respecto a la recepción de Copy, es muy importante tener en cuenta el escándalo que significó la obra Eva Perón en 1900, que fue puesta en 1900, siempre me confundo si es 69 o 70, en un teatro de París. Eva Perón, si no la conocen, es una obra de Copy en la que, como dice Daniel Link, él juega el juego del padre, que era un profundo antiperonista, el padre de Copy, Taborde, era primero un asesor de Perón y después se transformó en uno de sus más acérrimos oponentes, al punto tal de que en cierto momento tiene la familia, él y junto a su familia, que es el hijo Copy, emigrar a Uruguay. Entonces, bueno, hay un antiperonismo recalcitrante en la familia de Copy que luego él se encarga de prolongar con una obra como Eva Perón, donde además la persona que representaba a Copy era, bueno, un actor, pero que aparecía travestido. Entonces, bueno, eso era, imagínate, para el peronismo, bueno, una afrenta. De hecho, al día de hoy hay un libro sobre representaciones negativas del peronismo, ahora no me acuerdo, bueno, no importa, donde lo incluye, al día de hoy se lo incluye como un hito del antiperonismo, cuando en realidad yo creo que admite otras lecturas también. Si se quiere, quizás un poco tirado de los pelos, no sé, una fascinación en clave queer también con Eva Perón, una mariconización que también es muy atractiva y muy, sí, que puede entusiasmarte mucho también. Pero bueno, sí, puede ser puesta en serie también con Evita Vuelve de Perlonger, ¿no? Podría participar de otra serie también, pero usualmente es vista como un hito de la literatura antiperonista. Entonces, en parte, yo diría, fue muy resistido por el peronismo debido a eso y por después los sectores conservadores no peronistas por, bueno, toda su crítica a la moral tradicional, ¿no? Entonces, incluso en la Argentina del Destape, que bueno, como han comentado varios analistas, no sé, Isabela Cose, hay un libro muy interesante sobre el Destape, bueno, habla sobre, bueno, destape para quién, que es algo que se discutía mucho, ¿no? Incluso en el feminismo durante los 80, que era, bueno, era un destape que igualmente era un destape medio, la revista Humor, ¿no? Que era donde, digamos, lo queer seguía siendo súper tapado, sí, y vilipendiado y demás. Entonces, bueno, si bien existían espacios súper interesantes y queer, no sé, el Paracultural, Urda Pilleta y Tortonese, leían, Copy, había sectores que lo estaban leyendo. Bueno, Aira, en todo ese contexto también lo estaba leyendo. Había un lectorado de Copy en los 80s acá, pero no se publicaba. Y además él no visitaba. Tenía bastante resistencia con respecto a lo argentino. Y por eso en ese sentido también, eso importa también para pensar su cosmopolitismo, ¿no? Si bien lo argentino insiste mucho en él,
y dice que no tiene nada que ver con la Argentina, pero publica un montón de cosas sobre la Argentina, la internacional argentina, sin ir más lejos, es el libro muy copado, que es el último que él publica. Bueno, el uruguayo sobre Uruguay, pero digamos, el Río de la Plata es uno de sus escenarios privilegiados. Pero sí, bueno, eso sería como un breve repaso sobre la recepción de Copy en Argentina, digamos. Sí. Sí, por favor, gracias, me encantó el trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas ganas de leer más. Te quería preguntar por, digamos, un poco en relación con esto que te preguntaban de la recepción. También había una cuestión ligada a las traducciones, ¿no? O sea, entender un poco más también, la pregunta mía va también cuál es su lugar en Francia, digamos, en el centro, con este tipo de imaginarios que hace ingresar en Francia. También me interesa su mirada o su lectura de mayo del 68, y porque bueno, no sé, quizás en los efectos de ese momento, mayo del 68, también era bastante visto retrospectivamente, hoy digamos, un poco conservador también en cuanto a ciertas demandas, pero en otros aspectos no tan de ruptura como quizás otras reivindicaciones que en otros lugares del mundo. En cuanto a las disidencias, en cuanto también, no sé, los mismos aspectos de las personas que uno ve las imágenes, los imaginarios de mayo del 68 y son también, bueno, estudiantes muy modositos, ¿no? También, entonces, tratar de ver qué información trae Copy de esa mirada dislocada, digamos. Él no deja de ser alguien que viene, digamos, de la periferia. Sí. Pero bueno, está instaladísimo en estos medios, ¿no? Que son centrales, de todas maneras, después, ¿no? Sí. Vos mencionabas, participó en Liberación o en otros. El Nouvel Observateur, sí. Entonces, si podías contarnos un poco más de eso, ¿no? De él como informante de ese, ¿no? de ese mundo central. Claro, sí. Informante, no sé para quién, porque igual en principio él publicaba para un público francés, en principio. Claro. Después empezó a tener, sobre todo, además hay que tener en cuenta que él es percibido y tiene digamos, tiene más repercusión como dramaturgo, en realidad, y como performer o actor en sus propias representaciones. Y después era conocido, más popularmente conocido por sus historietas, ¿no? Y porque además aparecían no solo en medios así super underground o contraculturales como Araquiri y Charlie Hebdo, sino por Le Nouvel Observateur, que era como una revista sí, como super mainstream, sí. Y bueno, Liberación, que era un diario de izquierda, donde, digamos, retomaba posicionamientos o una tradición de izquierda que en parte retomaba, quiero decir, cosas ideales del mayo francés. Como una anécdota te puedo contar, por ejemplo, que él tenía un monstruito que se llama, que yo puse acá algunas imágenes, y de hecho esto es un dibujo de una artista argentina que se llama Malena Lowe, que recomiendo mucho, que está haciendo ilustraciones para el libro que voy a sacar. En parte porque es muy difícil usar, ahora voy a volver a tu pregunta, porque me ramifiqué, pero Libé era una criaturita que él había inventado para el diario Liberación, pero que en un momento les resultó demasiado. Porque además él iba cuando ya estaba todo el diario terminado y hacía sus dibujitos que casi nadie chequeaba o tenía muy poco control. Realmente salían con cosas que eran un montón. Entonces, en un momento dijeron, hasta acá llegamos. No, y decía aparte que son muy recelosos quienes tienen los derechos sobre esto, off the record, los derechos de Copy, entonces es muy difícil usar imágenes de él, pero por suerte di con una ilustradora fenomenal que está haciendo cosas como esta, donde aparte incorpora elementos de diferentes novelas, que acá aparece una ratita, pero ahí aparece Libé, que además está bastante inspirada en Conceição do Mundo, de quien les hablé tanto hoy.
Entonces, bueno, sí, participaba en el mainstream, después formó parte, apareció en una publicidad de agua Perrier, donde Perrier se quería presentar como un poco más sexy y más cerca de la juventud, y entonces traían a gente como medio del underground, y uno era Copy, que aparecía en una publicidad de Perrier, o sea que tenía una cierta visibilidad pública, pero más bien como historietista, como alguien medio freak, etc. Ahora, para ir a tu pregunta, no creo que escribiera tanto pensando en él reportando lo que estaba pasando para un público internacional, porque en principio, viste, aparecían, qué sé yo, la guerra de las mariconas aparecía en Araquiri, era como esa revista super underground. Igual sus novelas salían, después otras novelas salen en editoriales de cierto lugar, que tenían cierto lugar, ¿no? Pero el Mayo francés, en principio te puedo decir que aparece en muchas, no tiene tantas novelas, en casi todas, en la mayoría de las novelas aparece el Mayo francés, es como que reaparece, hay una insistencia. Daniel Link, en su libro, su estudio de Copy, que recomiendo obviamente un montón, y cité La lógica de Copy, dice que para Copy siempre es mayo, y de hecho él no se relevó en algún lugar, que siempre que hace alusión a algún momento es mayo. Es mayo en París, o sea, ese es el cronotopo copiano, ¿no? Es mayo, hace un lindo día, no sé qué, vive en mayo. Y de hecho sí, yo lo que digo es que él siempre evoca esa escena de gente levantando los adoquines, ¿no? De la calle, como sucedió en el Mayo francés, que en el caso de la Guerra de las Mariconas son las Amazonas, de modo que hay una alusión al Mayo francés. Es como si su imaginación de la revuelta pasara siempre o incorporara ese lenguaje y esa imaginación del Mayo francés que no ceja, ¿no? Con respecto al Mayo, te puedo decir un par de cosas. Yo en principio lo que interpreto es que él de alguna manera, si bien obviamente, digamos, el Mayo francés fue, digamos, un fracaso en términos políticos, ¿no? Y está consabida la narrativa según la cual luego esos protestantes, ¿cómo se dice? Personas que protestan. Sí, exacto. Manifestantes son, se aburguesan, es como la narrativa más frecuente, ¿no? Sí. Pareciera que él se resistiera a eso, como todo el tiempo intentando volver a como abrevar ahí para buscar potencialidades. Justamente ahí podríamos citar a Muñoz, ¿no? Con vía blog, como encontrar en proyectos que no prosperaron, igual potencias que quedaron irresueltas, o, no sé, en Benjamin aparece esta idea, ¿no? Y, no sé, Cecilia Palmeiro hace un gesto parecido con Perlonger, en términos de algunas energías militantes que quedaron, no sé, en el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, luego son retomadas por, no sé, Belleza y Felicidad. Entonces, yo creo que con el Mayo francés hay esa relación. Eso por un lado. Y después por el otro, también decirte que también la versión que él da del Mayo francés en las veces en que más representativo es, en el sentido de que más fielmente pareciera reflejar o describir lo que fue el verdadero Mayo francés, da su versión libre. Porque la vez que habla, en términos bien concretos, en Río de la Plata, que es la única novela que él escribió en español. No, lo estoy diciendo mal. La vida es un tango, gracias. Porque después está, no importa, el Río de la Plata, que es una que escribió un prólogo, pero no la concluyó. La vida es un tango, exactamente. La vida es un tango, que es la única que él escribió originalmente en español. En ese sentido, sí, quizás ahí está reportando, no lo había pensado. Está como pensando en otro público, quizás porque pensaba que iba a ser publicado primero en España, y ahí me hace pensar, claro, es interesante, porque quizás ahí, digamos, es la única en la que habla en términos más concretos, como reportando, como un peronista, sobre el Mayo francés. Bueno, lo que presenta es un Mayo francés en el cual los que están dirigiendo la batuta son lesbianas, travestis y todos extranjeros, y sobre todo africanos. Entonces, este es el Mayo francés para Copy. Entonces, ese es el Mayo francés de Copy, digamos, que después siempre vuelve, porque siempre es Mayo, como dice él. Sí.
No sé si... Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Dale, genial. Dale, gracias. ¿Puedo decir algo? Por favor. Me parece me parece una genialidad cómo, pese ¿no? a estar tan presente esta cuestión de la preocupación social, ¿no? O de la preocupación social, cómo aparece también como esta salida ambiental, ecologista, ¿no? Sí. Que quizás en el momento no nos fue leído tan así, hoy lo leemos como, ¿no? Una temática súper Sí. actual, súper incluso teórica, ¿no es cierto? Como, Sí. hoy lo vemos, capaz, hoy lo leemos así, ¿no? Como en clave más del antropoceno, todas estas Totalmente. cuestiones, ¿no? Pero, bueno, pensemos en la época, ¿no? Como, Sí. y cómo, ¿no? Tan distinto, ¿no? A toda esta temática de la revuelta y de destruir la ciudad, ¿no? Como esta salida. Sí, Me parece súper totalmente. interesante. Sí, hoy es casi como un acto reflejo meter antropoceno en lo que hice un poco. Sí, claro. También como ayornando mi texto, fue pasando también el tiempo desde que lo escribí. Justamente sí, esa parte la desarrollé después. Quien leyó mucho ya hace varios años, bueno, 5 o 6, no sé qué año se publicó, fue Gaby Giorgi. No tanto no La Guerra de las Mariconas, sino La Ciudad de las Ratas, en esta clave, ¿no? Pensando, bueno, cómo en su caso una cierta beta queer conecta o lo arroja a un umbral entre lo humano y lo no humano. Entonces en La Ciudad de las Ratas aparece como esta contra ciudad, y ahí tenemos también otra vez como una especie de Mayo del 68, pero de las ratas, que a la vez también, como muchas veces en Copy, como en la novela que comenté tanto hoy, La Guerra de las Mariconas, se mundializa o planetariza, porque bueno, se inunda todo el planeta, bueno, en fin. Pero él trabajó en La Ciudad de las Ratas la cuestión, digamos, sí, de las formas comunes, como la llama el eso viviente, que no se puede reducir ni en animal ni en humano, que no requiere una forma definida. Y en el caso de La Guerra de las Mariconas, esto de la selva amazona transplantada en diferentes partes del mundo, y esta conciencia de las amazonas, de que, bueno, se está produciendo un ecocidio, como diríamos hoy. En esa época quizás sí, igual existía, ahora voy a hablar un poquitito de eso. Es bastante interesante, y hasta ahora no se ha leído esta novela en ese sentido. En parte también porque aparece con mucha sorna todo eso, no es que aparece como un proyecto, o sea, son travestis, mutantes que están trasplantando el Amazonas en la luna, o sea, pero bueno. Pasa que hoy adquiere como una especie de realismo eso, ¿no? En algún punto, ¿no? Sí. Que en ese momento era delirante y hoy decís, bueno, por ahí. Sí, ¿no? sí, y viste que se da como esa coincidencia que encontré con la parábola del sembrador de Octavia Butler, donde aparece esta idea de llevar la vida humana a otras partes del mundo, pero en conexión, en colaboración con otras. Pero igual me interesa más que el paralelo con Octavia Butler, donde aparece eso como una filosofía y una religión. Sí. Con la lectura que hace Haraway, más que con la novela. Claro. La novela en realidad es bastante como antropocéntrica, digamos. Pero en la lectura de Butler, bueno, el foco está puesto en esos raros parentescos y esas colaboraciones. Pero yo puse en el texto, y un poquito lo mencioné hoy, pero muy al pasar, esa imagen del planeta que aparece en Vista desde la Luna, en la novela La Guerra de las Mariconas. Yo creo que es muy probable que haya sido inspirada por la canica azul que se había sacado desde el Apolo, desde una misión del Apolo, 1972. La primera vez que se ve una foto de la Tierra con esa definición a color, y que muy rápidamente se convierte en un emblema, un símbolo de los movimientos medioambientales de los 60s y de los 70s, porque es del 72. Pero bueno, los movimientos venían de los 60s también. A mí me parece que Copy, o sea, que yo sepa, esto no lo tengo investigado,
no creo que lo investigue mucho más, estoy bastante cansado del cómic, lo digo ya mismo. Pero Uno se cansa. sí, esto para ustedes que todos estudiantes de doctorado me entenderán. Elijan algo que les guste mucho. Porque sí, exacto. Bueno, yo aprendí mi tesis para 5 años. Y bueno, después seguí trabajando este proyecto y se publica este año. O sea que bueno, no sigue, ¿no? Pero sí, hay un académico francés que ahora está estudiando conexiones entre el liberacionismo gay, homosexual, de comienzo de los 70s y movimientos ecológicos. Yo no leí el libro, tengo mucho interés en leerlo. Hace poco me puse en contacto y me parece que puede ahí haber tela por cortar también aplicada a copy. Porque, bueno, ¿cuál era el conocimiento, la percepción que él tenía? Aparece, bueno, usted me está tratando de ecologista, aparece, hay una referencia al ecologismo en la novela, pero bueno, sí, aparece como preocupación e incluso, bueno, como un proyecto utópico que de pronto hoy tiene más asidero y aparte resuena mucho con el mundo en el que vivimos, para bien o para mal, para mal, sobre todo. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, si no, pero si alguien más quiere decir algo. No sé si por Zoom hay algún comentario. Había una pregunta de Gabriel. Ah, bueno, entonces vamos. Como quieras. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí. Ah, bueno, hola a todos. Buenísimo, lindo escucharte, Germán. Bueno, muchas cosas. Cortito, ayer fue el Gay Pride acá en Nueva York. Y bueno, nada, como contexto para tu charla, impresionante porque, claro, es el momento además en el que las grandes corporaciones ya tienen absolutamente incorporado el signo de lo gay, que claro, viene desde hace décadas, pero que en este momento, en contexto de los nativismos ¿no? Ultraconservadores, adquieren como ¿no? Como unas resonancias distintas, ¿no? Entonces, pero de nuevo, ¿no? Volver a reencontrar con esa identificación tan fuerte, ¿no? Que surgió y que Copy ya estaba pescando, ¿no? Entre la cosa global, esa globalidad incipiente de los, ¿no? 70s y 80s y este momento, y cómo las corporaciones globales tipo Citibank, ¿no? Absorben eso, ¿no? Eso es muy fuerte y sigue estando. Pero quería más como invitarte, porque a mí me interesa mucho lo que vos haces con Aira, ¿no? Y el diálogo con Aira ahí, ¿no? Porque ese libro tan maravilloso y tan importante, ¿no? Como ha sido subrayado de Aira, sobre Copy, es un libro muy estetizante, es un libro verdaderamente, digo, ¿no? Donde la lectura que hace Aira de Copy es una lectura poderosa, interesante, maravillosamente, pero muy estetizante, ¿no? Donde la lectura de la ciudad de las ratas es una lectura de la ciudad de las artes, ¿no? Art, ¿no? ¿No? Incluso ¿no? Y hay algo en tu laburo que a mí me gusta mucho, como dialoga, pero al mismo tiempo fricciona mucho esa lectura, que es una lectura bastante fuerte, ¿no? Entre Copy, ¿no? Daniel obviamente es otra cosa, pero a mí me parece que vos haces un énfasis ahí como muy fuerte en lo que trae la cuestión queer para complicar esas lecturas, ¿no? Donde lo político aparece como una especie de motivo, pero donde la sustancia, lo importante está en la cuestión formal, digamos, ¿no? Y en la cosa estética. Entonces, nada, quería preguntarte, justamente como en la cámara de resonancia enorme que es Copy, ¿cómo pensás ahí la cuestión, lo que le hace la cuestión queer a ciertos modos de leer o de no leer la relación entre estética y política? Obvio, es muy amplia la pregunta, Germán, pero bueno, nada, escucharte un poco para por dónde, ¿no? Como que reflexiones un poquito más sobre lo que hace lo queer de la mano de Copy, ¿no? En ciertas discusiones que son muy fundantes de la crítica literaria y la crítica cultural en Argentina. Buenísimo, sí, gracias, muy interesante. Lo que decís primero sobre la marcha, bueno, estuvo la Queer Liberation March ayer en Nueva York,
y en el contexto del Pride, ¿no? Y en este momento en Nueva York está como muy claramente delimitado, como hacía mucho que no pasaba, que haya, por un lado, un Pride súper corporativizado, que son, por si no lo saben, son como flotas, se llaman, en una especie de, ¿cómo se dice? Como carrozas con bancos, Chase, Bank, etcétera, y banderitas gay, Trío etcétera. eléctrico. ¿Eh? Trío eléctrico, parecido. Tipo, ¿Viste el carnaval? Los carnaval. tríos eléctricos que van ok. pasando. Pero claro, ahora también tienen, que antes no tenían, esas marcas, digamos. Claro, Claro. es tremendo. Sí, No, el sí. nivel de presencia corporativa Claro. es realmente muy abrumador y la poca fricción que eso genera en Claro. la enorme mayoría de la gente, la verdad que es bastante desesperanzador, sobre todo cuando uno viene de Argentina, donde la marcha LGBTQ es una marcha, por empezar, Claro. y fuerte con consignas políticas, más allá de que obviamente es una fiesta y eso importa Claro. muchísimo también, ¿no? Pero bueno, por otro lado, en Nueva York recientemente surgió la Queer Liberation March y aparece esta liberation, esta palabra otra vez, en donde se está retomando consignas, utopías, para volver a tu pregunta y lo que hablábamos antes, de comienzos de los 70, los movimientos de liberación. Entonces cobra actualidad, ¿no? Este tipo de imaginación, si bien hace tanto ocurrió. Y en el caso de Copy, y con esto termino la primera parte de lo que decía Gaby, la detección y el poder crítico con respecto a la homonormatividad en Copy es muy temprana. Es decir, él reconoce ese caminito, digamos, la mercantilización de lo gay, de los barrios rosas, los safe spaces, los espacios seguros que tienen mucho que ver con la gentrificación de los barrios y la securitización y la presencia policial en varios y desarrollos inmobiliarios en las ciudades. Bueno, eso está en Copy. Y está, como decía, las normas y las formas cristalizadas, ciertos looks, ciertos hábitos y estilos de vida que se transforman en los centrales y los prescriptivos. Y eso aparece muy temprano, porque él, digamos, ya en los años 70 está hablando de eso. Y de una manera súper mordaz. Entonces, realmente es notable y tiene vigencia al día de hoy. Y además la globalización de eso, la globalización de la cultura gay, ¿no? Que viene de la mano de lo mercantilizado también, y cómo se puede pensar otra transnacionalización, donde quizás la tradición del internacionalismo tiene mucho peso, si pensamos en internacionalismo negro, internacionalismo socialista, en internacionalismo en la lucha feminista, otras gramáticas de lo transnacional que no pasen ni por lo cosmopolita, yo hablo de desvíos de lo cosmopolita, ni por la globalización. Y esto, bueno, en Copy es una de las apuestas, o es algo de lo que encontramos en Copy, donde hay mucho para pensar, una especie de laboratorio. Que hoy, para terminar, pensando en la actualidad de Copy, también tiene mucha vigencia si pensamos en la transnacionalización de las extremas derechas, ¿no? Claro. Donde hay como una especie de contienda transnacional entre las extremas derechas, que ponen como blanco fundamental los movimientos feministas y queer, y hablan de un marxismo cultural y que se desarrolla de manera totalmente transnacional. Vos vas a República Dominicana y están hablando de Agustín Laje, en contraposición a gramáticas y lenguajes queer que se están usando como de manera muy fluida transnacionalmente, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje bastante parecido, incluso el más marketineado como el más político, si se quiere, y la cultura woke es bastante transnacional. Hay mucho para pensar sobre este tema en la actualidad. Pero para volver a lo de Aira, sí, ni hablar. El texto de Aira, a mí me da la impresión que cuando habla de la cuestión gay, como la llama él, eran autores, Powell también, por cierto, volviendo a tu pregunta sobre la recepción de Aira acá, de Copy acá,
era alguien que lo leía. Y María Moreno también. Néstor Perlonger también lo leía, se interesaba por él. Hay evidencia de ello. Pero volviendo, bueno, a personas como escritores como Aira o Fowey, siento como, o los de Babel, que también podían interesarse, ya el hecho de que fuera un escritor tan abiertamente gay, ya ensalzarlo o coparse con él, ya era todo un gesto, Claro, yo sí, creo. sí. Y con eso ya era como, bueno, mirá, Tengo un amigo gay. tengo un amigo, tengo un escritor gay. Y en ese sentido, pero rápidamente neutraliza Sí, esa disidencia sexual, diciendo, bueno, eso es lo mejor que tiene, pero porque hace la entrada al teatro, al Claro. barroco. Al día de hoy igual hay muchísimas lecturas, no sé, sobre lo trans en clave de la impostura, qué sé yo. Muchas cosas que se leen sobre disidencia sexual que se estetizan muy rápidamente como si simplemente te permitieran hacer un análisis en términos estéticos de algo, Claro. despolitizándolo. Me parece que es lo que pasa en el caso de Aira. Ujú. Yo igual no cargué tanto las tintas porque para mí, digamos, yo entro a copy ya de la mano de Daniel Link, de Gabriel George y gente que trabajó con copy y que bueno, lo leyó de otra manera y que justamente, nada, lo repolitiza. Volviendo a algo que decías vos, creo, sobre cómo por un lado es tan sobre cómo por un lado es tan humorístico, y entonces uno lo lee más como algo gracioso y ya, el Link dice hay que tomárselo en serio. Y parte de tomárselo en serio es, bueno, reconocer estas críticas muy concretas a los movimientos homosexuales de su momento, a lo que estaba pasando con la cultura Claro. homosexual en ese momento en Francia. Y sí, bueno, se le escapa un montón a Aira, Sí. pero después a otros críticos no, o sea que bueno, ya ha sido un poco remedado, yo creo, ese tema. Y también Aira tampoco politiza tanto su lectura, me parece. En En general, general, me parece. sí. ¿No? Siempre va como hacia una zona muy difícil encontrar, no sé, en su diccionario de autores latinoamericanos no se encuentran muchas Sí, lecturas de dispositivos políticos igual. sí, sí. Sí, y al mismo tiempo, bueno, como veíamos, ahora leímos La Villa, qué más político que poner La Villa, ¿no? O sea, ahí en el centro, en un momento en el cual desde antes, ¿no? O sea, es como otra manera tal vez, ¿no? Pero no para Sí. esto que vos estás, digamos, me parece que el ejemplo del mundillo gay es totalmente, como que queda un poco atrasado en la historia casi, ¿no? Casi su lectura, ¿no? Sí, Pero sí. Sí, sería interesante, bueno, y se hace, Sí. en tu trabajo está, me parece también, como, bueno, una entrada a la literatura de Aira, sí, ya más política, bien, sí, claro, se sí, puede hacer, se puede. pero en sus lecturas sobre No, sobre copy, digamos, copy, ¿no? claro. Lo que toma es esa cuestión del continuo, sobre todo, ¿no? Que le da también. Pero yo te quería preguntar un poco, ya que estamos, me parece que también puede servir un poco pensar cómo vos trabajaste con este pasaje, esto que mencionaste un poco del pasaje del cosmopolitismo al cosmopolitiquismo, digamos, a lo cosmopolítico, ¿no? Y este contexto que reponés, bueno, que vos decís que por supuesto ya está trabajado por Daniel y por Gaby y todo esto, pero que bueno, vos seguís esa línea y lo seguís trabajando, ¿no? En Sí. copy. En los otros autores, ¿no? Porque vos hablaste un poco no para que cuentes todo, porque sería imposible contar todo el libro, pero si tenés ganas de contarnos un poco cómo sigue el libro, digamos, sobre María Moreno y Perlón, algo de esos contextos que me interesa pensar todo este contexto que Copy tenía en París, ¿no? De toda esta lucha, digamos, de la internacional homosexual y de todo eso, o no me acuerdo cómo se llamaba, interespacial homosexual, digamos, y de toda la cuestión, digamos, de la lucha concreta, ¿no? De mayo del 68, etcétera, y cómo eso aparece en los otros escritores que trabajás, ¿no? Porque me parece que hay algo de lo real, de lo concreto, de lo social, de lo político,
que se vuelve como muy esencial, ¿no? Sí. Para tu trabajo. Entonces, Sí, claro. date pie. Sí, en el caso de Copy, yo diría que era el que por un lado más fácil era identificar en la órbita de lo cosmopolita, Ajá. si bien reñido con Claro. él, y en su caso creo que sí, digamos, aplica esto, creo que funciona. Ojalá este argumento mío sobre el desvío de lo cosmopolita, Claro. pero es como No un alcanza. Claro. Sí. Y tampoco quería decir un cosmopolita algo, como esa adjetivación. Me parece que es un extravío el cosmopolitismo, o ahí aparece el planteo sobre lo cosmopolítico. Pero en el caso de Moreno, de pronto era todo una, no sé, novedad o algo tirado de los pelos, presentarla a María Moreno como alguien que plantea un desvío de lo cosmopolita. Y hasta en el caso de Perlonger, quizás como merece bastante explicación. No los voy a aburrir con estas explicaciones, pero les doy alguna idea de lo que van los otros capítulos, que es también en relación con esto que decías de la politización, experiencias políticas de las que participan. En el caso de María Moreno, me interesó mucho su trabajo en Alfonsina, que era un periódico autodenominado primer periódico para mujeres durante 83-84, que era como esta queerización de Alfonsín, ¿no? A la vez que retomando a Alfonsina Storni. Incluso, bueno, hay trabajo previo de ella en el diario La Opinión y después en Tiempo Argentino durante los 80s, donde ella tiene un rol muy importante en lo que sería la prensa feminista en Argentina, durante la dictadura incluso también, y después sobre todo con el llamado Destape, el retorno a la democracia. Bueno, en esa participación, en su rol como editora y demás, se plantea la lucha feminista en términos bastante internacionalistas. Entonces ahí, bueno, retomo mucho la cuestión del internacionalismo feminista y cómo mucho de eso reaparece después en su novela tan de culto del año 92, que es el Affair Skeffington, que ojalá que la hayan leído o la lean pronto, porque, bueno, la súper recomiendo. Y en el Affair Skeffington básicamente aparece como una especie de bueno, se trata sobre, es como una relectura en clave lésbica de París de entreguerras y del modernismo de esos años, de los años 20, 30 en París, con un personaje inventado que supuestamente estuvo en todas, pero son todas desterradas, son todas emigradas de sus países, y el lesbianismo viene muy de la mano de ese escaparse de la patria, pero al mismo tiempo no es un cosmopolitismo, es una cosa muy argentina, también se inscribe, es una lectura pero muy desde Argentina, es una especie de parodia del argentino súper fascinado con París a la vez, entonces tampoco es lo cosmopolita. Y a la vez aparece la experiencia del internacionalismo feminista como, digamos, informando mucho de lo que ella después fantasea en su literatura. Y en el caso de Perlonger me interesó bastante parecido al caso de Moreno, su participación en el Frente de Liberación Homosexual, donde en el boletín Somos, donde tuvo un rol súper importante, también hacía una cobertura muy frecuente sobre la situación de homosexuales y lesbianas en otras partes del mundo, bastante sobre otras experiencias en Latinoamérica y después mirando mucho Europa y Estados Unidos, pero a la vez muy como solidarizados con la experiencia de las rebeliones tercermundistas, que también eso yo lo noto bastante. Entonces, bueno, hay como lo que yo llamo como una beta muy cosmopolítica dentro del Frente de Liberación Homosexual, y me pareció que después eso reaparece también mucho, e influye mucho en su escritura poética, en poemarios como Austria-Hungría, por ejemplo, en donde el deseo queer y las comunidades queer aparecen también transnacionalizadas, bajo otra vez una gramática, un lenguaje que no es el del cosmopolitismo tampoco. Entonces, bueno, sí, hago una lectura de la poesía y la literatura de los otros autores, también a la luz de o retomando experiencias, su participación en experiencias políticas.
en ambos Buenísimo. casos. Así que, Bueno, esperamos cuando sea la presentación del libro, así les mandamos acá a todos el Dale. flyer y todo para Genial. seguir la conversación, ¿no es Genial. cierto? No sé si alguien más tiene preguntas. Yo por ahí quiero preguntar algo un poquito más sobre el trabajo sobre lo cosmopolita. Ahí, si no ves en cierto sentido que por ahí, esto que vos más la cosmopolita, ¿no? Sí. O cosmopolitismo queer y demás, no son cosmopolitismos en términos de Sitkin por ahí, porque no hay ninguna presión de un universal o una identidad universalizante, si se quiere, en el sentido, primero, de que, bueno, no hay territorialización, ¿no? Este lugar marginal de educación no es un lugar territorial ya, sino que es un lugar subjetivo, y que ese lugar subjetivo no tiene como un punto definido de anclaje, o sea, no sale de ningún lugar porque lo queer justamente como el desborde o la fuga, o el pierde, ¿no? Entonces, a mí me quedó un poco, todavía no leí tu texto, pero un poco tengo la duda de la tensión que representa Copy con lo que marca Sitkin, que ocurre más o menos hasta mitad del siglo XX, ¿no? Si ese es el punto de fractura, si es como la pérdida del lugar, de la pérdida de la búsqueda de un universal, y por el otro lado, la desidentificación total de un punto fijo de origen. Sí, sí. Bueno, tiene que ver mucho con lo que vos decís. Y sí, no lo vas a encontrar mucho en el texto que mandé, porque más que nada es como un marco teórico que planteo en la introducción, en el primer capítulo del libro, pero en gran medida, digamos, uno de los puntos centrales de este desvío, digamos, o de estos varios desvíos, tiene que ver con cuestionar qué entendemos por mundo y quiénes son esos habitantes, esos ciudadanos del mundo. Entonces, sí, la cuestión de la territorialización quizás es difícil también de pensar en términos del cosmopolitismo más clásico, en el sentido de que también, ¿viste? Son muchas veces viajeros y demás, pero es como una concepción del ciudadano del mundo y quién accede a ese estatus, ¿no? Que en estos casos aparece muy cuestionado. Pero, sin embargo, digamos, yo pasé por varias pruebas y errores en cuanto a qué terminología utilizar para hablar de esa dimensión transnacional. No me cerraba para nada lo postnacional. No quería usar simplemente un vocabulario deleuziano y hablar de nomadismo, porque me parecía que se agotaba un poco ahí, si bien abrevo en eso y no sé, tomo muchas cosas de Rosy Braidotti y me interesa muchísimo, pero me interesaron muchos planteos en torno a lo cosmopolita en reflexiones más recientes sobre lo cosmopolita, como decía antes, de lo cosmopolita adjetivado, donde aparecían, bueno, cosmopolita, pero más de clase baja, discrepante, vía Clifford, cosmopolitismo herido, vía Julia Kristeva, cosmopolitismo decolonial, vía Walter Mignolo, cosmopolitismo desde abajo, vía Boaventura de Sousa Santos. Hay muchos planteos súper interesantes y abrego en varios de ellos, cosmopolitismo del pobre, Silviano Santiago. Hay mucho que tomar, me parece, de esos planteos, pero de todas maneras me parece que en todos los casos es como que terminaba de alguna manera como haciéndole decir a la palabra cosmopolita lo que no era, como decía, como advertía Chantal Mouffe, que decía, bueno, pero ¿por qué usar ese término para terminar significando algo que significa algo bastante opuesto a lo que comúnmente entendemos por él? Entonces, bueno, esa fue parte de mi proceso, digamos, de investigación, y por eso preferí algo como desvíos de lo cosmopolita, y lo cosmopolítico, tal como lo entiende Isabel Stanger, y retoma luego Bruno Latour, me interesaba, bueno, en parte porque trae la cuestión de la planetariedad, ¿no? Y de pensar el cosmos desde un punto de vista no antropocentrado, y eso aplica a algunos autores, y de repente de una manera muy interesante aparece en Perlonger, aparece incluso en María Moreno de una manera muy sorprendente, y aparece en Copy, como mostré un poquito hoy, ¿no? Pero más allá de la cuestión, digamos, de
de poshumana, el planteo sobre lo cosmopolítico me gustó mucho, tal como lo expresan ellos, por el hecho de que es una interrogación doble sobre lo que entendemos por polis y por lo que entendemos por cosmos, y que no está dado y que siempre está sujeto a contiendas. Siempre eso se plantea como una disputa entre sectores. Nunca es algo ya dado. No se sabe quiénes son esos ciudadanos del mundo, Claro. porque hay muchos mundos y hay muchas percepciones, maneras de entender y de habitar el mundo, y a la vez hay, bueno, muchos sujetos con también que podrían tener acceso a ser esos habitantes del mundo y que incluso no necesariamente son humanos, ¿no? Pero digo, también, bueno, tal como lo plantea el libro de Sitkin, bueno, que es maravilloso y que nada, da un panorama súper fuerte, contundente de lo que fue el cosmopolitismo durante mucho tiempo, plantea, yo creo que acertadamente, más allá de que existieron muchas mujeres cosmopolitas, igual el cosmopolitismo fue ante todo como, tuvo un héroe cosmopolita, como dice él, que era un intelectual masculino, que él lo dice, y entonces, bueno, ya a través de la disidencia sexual y a través de, bueno, de mujeres cosmopolitas, hay algo que se empieza a trastocar en cuanto a esa conformación del cosmopolita ciudadano del mundo. Pero bueno, más aún con escrituras como las que estoy trabajando yo, donde ya lo cosmopolita, a priori, como te digo, decís... Ya la idea de hombre, igual. Ya, ¿no? Ya la idea de hombre. Hay algo ahí, ¿no? También interesante en lo Sí. queer, ¿no? Digamos, que me parece súper interesante cómo trastoca esto que vos decís. Claro, Sí. sí. Y la genealogía que vos armaste también de lo inmundo, lo bajo, Gombrowicz, Sí. eso es súper interesante también. Sí. Es como que hay que ir a ese mundo también, tiene que ser o sea, no ir a un cosmopolitismo de otros valores, ¿no? Claro, sí. Bueno, Esa genealogía es buenísima. ya lo queer, viste, qué sé yo, por un lado Sur tiene una beta queer súper importante, que trabajaron Mariano López Seoane y Gabriel Giorgi en ese texto, que era como una invitación a repensar Sur en clave queer, recogió el guante Laura Arnés con sus ficciones lesbianas, buscar como esos textos de Murena, de la fascinación de Victoria Ocampo con Virginia Woolf, pero siempre permanece dentro del marco de las normas del decoro, como dicen Giorgi y López Seoane. Hay como un límite bastante grande, a mi modo de ver, en esa exploración queer dentro de la órbita corpus, Sur, digamos. de ese corpus. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en el libro de Laura Arnés, ya no en la órbita del Sur, sino algo que ella encontró, que lo estoy incorporando a mi introducción, porque estoy terminando la introducción, encuentra un libro de Salvadora Medina Honrubia, que era la abuela de Coppi, donde aparece por una de las primeras veces en Argentina una ficción ufiana de una fascinación de una mujer por otra en el tren en Retiro también, en los años 20. Entonces me viene de perlas para la intro también, porque yo hablo de Gombrowicz y también de Correas, como hablan sobre gires nocturnos, que son también muy cosmopolíticos, pero no cosmopolitas a lo sur. Están Gombrowicz y Correas con un gire queer en la zona Retiro, zona portuaria, muy cosmopolita, muy cosmopolitismo bajo, como diría Clifford, y aparece Salvadora Medina Honrubia en los años 20 con un, no levante, pero una fascinación muy, también, una mujer que no se entiende si es rusa, que está conectada con la mafia china, que se la describe como húngara, y que está vestida con un kimono, es como un quilombo de nacionalidades, que no es el cosmopolitismo, y que es queer, es entre los años 20, y es en Retiro, y está escrito por la abuela de Coppi. O sea que Salvadora Medina Honrubia, una anarquista fascinante, o sea que la genealogía que yo armo en realidad viene de la abuelita, que Salvadora Medina Honrubia. Genial. Así que bueno, sí. Pensaba también en relación a la cuestión de ahora estoy leyendo este libro de Membé, que es La comunidad terrestre, que también está planteando un poco qué pasa con esta cuestión de la cosmopolítica, digamos, en
en relación al cambio climático, pero en relación también a lo que era, digamos, al mundo colonial, ¿no? Y la decolonización, ¿no? Y que toma mucho también de Glissant, este pensador antillano, ¿no? Digamos que la verdad que está buenísimo para pensar en otros tipos de cosmopolitismo, pero bueno, digamos, de qué manera no adjetivar, ¿no? Me parece súper interesante tu planteo, así que... Sí, el trabajo de Glissant también es fascinante. Sí. Y hay mucho claro, para esto, ¿no? Sí. Así que, bueno, bien. Bueno, yo creo que no lo vamos a seguir explotando a Germán. Muchísimas gracias por tu trabajo, por compartirlo acá. Y bueno, ya esperamos el libro ansiosos.